Hola, mis queridos tripulantes. Gracias por regresar a esta travesía. Hoy volveremos a navegar por una de esas preguntas que han acompañado al ser humano desde hace miles de años. Esto es, las preguntas incómodas de Barba Gear. Aquí no venimos a decirte qué pensar. Venimos a pensar contigo. Así que ponte cómodo, porque la pregunta de hoy podría cambiar la forma en que ves el mundo. Hay palabras que solo escucharlas despiertan algo dentro de nosotros. Algunas nos llenan de esperanza, otras nos hacen sentir paz. Y hay unas pocas que durante siglos han despertado miedo. Una de ellas es la palabra infierno. Probablemente la escuchaste por primera vez cuando eras niño. Quizá alguien la utilizó para enseñarte, o quizá para advertirte. Tal vez nunca te explicaron realmente qué significaba. Solo aprendiste que era un lugar del que había que escapar. Pero hoy no quiero invitarte a sentir miedo. Quiero invitarte a pensar. Porque las preguntas nunca deberían asustarnos. Las preguntas nos ayudan a comprender mejor. Y la pregunta de hoy es una de las más antiguas que el ser humano ha intentado responder. ¿Existe realmente el infierno? Y si existe, ¿es un castigo eterno impuesto por Dios? ¿O es simplemente la consecuencia de nuestras propias decisiones? No respondas todavía, porque antes de buscar una respuesta, debemos preguntarnos algo. ¿De dónde viene la imagen que cada uno de nosotros tiene del infierno? Cuando escuchas esa palabra, ¿qué aparece en tu mente? ¿Fuego? ¿Oscuridad? ¿Sufrimiento? ¿Demonios? ¿Castigo? Es curioso, porque muchas personas imaginan exactamente las mismas escenas. Y sin embargo, muy pocas se han detenido a preguntarse de dónde provienen esas imágenes. A lo largo de la historia, prácticamente todas las civilizaciones han hablado de algún tipo de vida después de la muerte. Los antiguos egipcios, los griegos, los romanos, las culturas orientales, las religiones monoteístas. Todas intentaron responder la misma inquietud. ¿Qué ocurre cuando termina esta vida? Sin embargo, sus respuestas fueron muy diferentes. Algunas hablaban de un lugar de recompensa, otras de purificación, otras de un juicio y otras simplemente de una separación. Entonces surge otra pregunta. ¿Por qué pueblos tan distintos llegaron a pensar que nuestras acciones podrían tener consecuencias más allá de la muerte? Quizá porque existe algo que todos compartimos: la necesidad de justicia. Vivimos en un mundo donde muchas veces las personas buenas sufren, mientras otras parecen marcharse sin enfrentar jamás las consecuencias de sus actos. Y entonces, el corazón humano comienza a preguntarse: ¿será este el final de la historia? ¿O existe una justicia que todavía no alcanzamos a comprender? Pero aquí aparece la pregunta que realmente nos reúne hoy. Si Dios es amor, ¿cómo puede existir un castigo eterno? Y si el infierno no fuera un castigo, ¿qué sería entonces? Quizá hemos utilizado esa palabra durante toda nuestra vida sin detenernos jamás a comprender qué significa realmente. Y precisamente ahí comienza nuestra travesía de hoy. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer un pequeño ejercicio.
Olvida por un momento todo lo que has escuchado sobre el infierno. Olvida las películas, los dibujos, los sermones, las imágenes, incluso las conversaciones que alguna vez tuviste sobre este tema. Y vuelve a una sola pregunta: ¿qué es realmente el infierno? Curiosamente, la respuesta depende mucho de a quién le preguntes, porque durante siglos esta palabra ha sido entendida de formas muy diferentes. Para algunas personas, el infierno es un lugar real, donde quienes rechazaron a Dios permanecerán para siempre. Para otras, el infierno no es tanto un lugar, es un estado, la experiencia de vivir completamente separado de Dios. Otros creen que no se trata de un sufrimiento eterno, sino de la destrucción definitiva, como una llama que finalmente se apaga. Y también existen quienes piensan que muchas de las imágenes que solemos asociar al infierno son símbolos, metáforas, un lenguaje que intenta describir una realidad que quizá no puede explicarse con palabras humanas. Observa algo interesante. Todas esas interpretaciones intentan responder la misma pregunta, pero ninguna describe exactamente la misma realidad. Entonces, ¿por qué existen tantas diferencias? Porque cuando hablamos del infierno, en realidad estamos hablando de muchas palabras distintas. Y aquí aparece un detalle que pocas veces se menciona. Cuando leemos traducciones modernas, normalmente encontramos una sola palabra: infierno. Pero en los textos antiguos no siempre aparece el mismo término. En distintos pasajes se utilizan expresiones diferentes que algunas tradiciones interpretan de maneras distintas y que los estudiosos analizan según su contexto histórico y lingüístico. Eso significa que quizá hemos reunido bajo una sola palabra ideas que originalmente no eran exactamente iguales. Imagina que dentro de 1000 años alguien traduce todas las palabras relacionadas con el agua como si fueran una sola: océano, río, lluvia, lago, niebla, todo convertido en una única palabra: agua. Probablemente se perderían muchos matices, porque aunque todo esté relacionado, no todo significa exactamente lo mismo. Quizá algo parecido ha ocurrido con la palabra infierno. Pero existe otra cuestión todavía más profunda. ¿Por qué casi siempre imaginamos el infierno como fuego? El fuego ha sido uno de los símbolos más poderosos de toda la historia humana. Puede destruir, pero también puede iluminar. Puede consumir, pero también puede purificar. Puede representar juicio, pero también transformación. Entonces, cuando los textos antiguos hablan del fuego, ¿están describiendo un elemento físico o están utilizando un símbolo para explicar algo que resulte imposible expresar con precisión? No tenemos una respuesta que convenza a todo el mundo, y probablemente esa discusión seguirá abierta durante mucho tiempo. Pero mientras más observamos, más descubrimos que la pregunta no parece ser tan sencilla como imaginábamos, porque quizá el verdadero debate nunca fue
si existe el infierno. Quizá el verdadero debate es comprender qué significa realmente esa palabra. Y precisamente aquí aparece otra pregunta que puede cambiar por completo nuestra manera de entender todo este tema. Si el infierno existe, ¿es un castigo que alguien impone desde afuera? ¿O es una consecuencia que nace de las decisiones que tomamos libremente? Porque responder esa pregunta puede cambiar completamente la forma en que entendemos la justicia, la libertad y el amor. Y esa será la siguiente etapa de nuestra travesía. Hemos llegado, quizá, al corazón de toda esta pregunta. Porque una cosa es preguntarse si existe el infierno, y otra muy distinta es preguntarse qué representa realmente. Durante siglos, muchas personas lo imaginaron como una prisión, un lugar donde Dios envía a quienes no cumplieron sus mandamientos, una especie de sentencia eterna, un castigo sin posibilidad de terminar. Pero existe otra manera de comprender esta idea, una interpretación que ha sido reflexionada por numerosos pensadores a lo largo de la historia. ¿Y si el infierno no fuera una condena que Dios impone? ¿Y si fuera el resultado natural de nuestras propias decisiones? Imagina algo sencillo. Una persona decide durante años alimentar el odio. Cada día guarda más rencor, más orgullo, más resentimiento. Con el tiempo, esas decisiones comienzan a cambiarla. Ya no confía, ya no perdona, ya no disfruta. Vive atrapada en aquello que ella misma fue construyendo. Ahora pregúntate, ¿quién la castigó? ¿Alguien llegó un día a imponerle ese sufrimiento? ¿O fue ella misma quien poco a poco levantó los muros de esa prisión? Pensemos en otro ejemplo. Todos conocemos personas que viven rodeadas de comodidades. Tienen éxito, dinero, reconocimiento. Y sin embargo, parecen profundamente vacías, como si nada lograra llenar ese lugar que llevan dentro. Y también conocemos personas que poseen muy poco, pero transmiten paz, esperanza, alegría, como si hubieran encontrado algo que el dinero nunca podría comprar. Entonces, ¿el verdadero bienestar depende solamente de lo que ocurre fuera de nosotros? ¿O también de aquello que vamos construyendo en nuestro interior? Quizá esta misma pregunta pueda ayudarnos a mirar el infierno desde otra perspectiva. ¿Y si el infierno no comenzara después de la muerte? ¿Y si algunas personas comenzaran a construirlo mucho antes? Observa nuestra sociedad. Nunca habíamos tenido tantas formas de comunicarnos. Y sin embargo, muchas personas se sienten profundamente solas. Nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento. Y sin embargo, cada vez parece más difícil escuchar a quien piensa diferente. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de elegir, y aún así, muchos viven como si no fueran libres. Quizá el infierno no sea únicamente un lugar, quizá también sea una forma de existir, una manera de cerrar el corazón,
de perder la esperanza, de dejar que el odio, el egoísmo o el orgullo terminen gobernando nuestra vida. Pero espera, porque aquí aparece una dificultad importante. Si todo fuera simplemente una consecuencia, ¿dónde queda la justicia? Porque hay personas que hacen un daño enorme, personas que destruyen vidas, que provocan sufrimiento, que nunca parecen arrepentirse. Entonces surge otra pregunta. ¿Basta con decir que todo es consecuencia? ¿O también debe existir alguna forma de justicia? Aquí la conversación se vuelve todavía más profunda, porque empezamos a hablar no solamente del infierno, comenzamos a hablar de la libertad, de la responsabilidad y del amor. Porque quizá la pregunta más difícil no sea ¿existe el infierno? Quizá la verdadera pregunta sea ¿puede existir el amor verdadero si no existe la posibilidad de rechazarlo? Y esa, mis queridos tripulantes, será la siguiente etapa de nuestra travesía. Pregunta con la que terminamos puede parecer sencilla, pero quizá sea una de las más profundas de toda esta conversación. ¿Puede existir el amor verdadero si no existe la libertad de rechazarlo? Pensemos por un momento en algo cotidiano. Imagina que una persona te dice, te amo, pero descubres que no podía elegir otra cosa, que estaba obligada, que nunca tuvo la posibilidad de decir no. ¿Seguiría siendo amor? ¿O simplemente sería obediencia? El amor, por su propia naturaleza, parece necesitar libertad, porque solo tiene valor cuando puede ser entregado voluntariamente. Ahora, llevemos esa idea a nuestra pregunta. Si Dios quisiera que todas las personas estuvieran con Él, ¿podría obligarlas? Quizás sí. Si fuera todopoderoso, tendría el poder. Pero, ¿seguiría existiendo una relación libre? Muchos pensadores han reflexionado precisamente sobre esto. Algunos sostienen que el mayor regalo que Dios pudo dar al ser humano fue precisamente la libertad. No porque siempre elijamos bien, sino porque, sin libertad, no existirían ni el amor, ni la confianza, ni la entrega. Pero la libertad tiene un precio. Cada decisión abre un camino y al mismo tiempo cierra otros. Imagina a un navegante. Cada vez que gira el timón, elige una dirección. Y mientras más avanza, más difícil resulta volver exactamente al punto de partida. No porque el mar quiera castigarlo, sino porque cada decisión lo fue llevando cada vez más lejos. Quizá la vida también funcione de una manera parecida. Nuestras decisiones no desaparecen, van formando hábitos. Los hábitos forman el carácter, y el carácter termina influyendo en la persona que llegamos a ser. Entonces, ¿y si el juicio no consistiera únicamente en una sentencia final? ¿Y si el verdadero juicio fuera contemplar con absoluta claridad la persona en la que nosotros mismos nos hemos convertido? Es una idea que puede resultar incómoda, porque estamos acostumbrados a pensar que nuestra vida cambia solo por las grandes decisiones. Pero quizá son las pequeñas las que realmente nos transforman. Cada mentira, cada acto de generosidad,
cada gesto de orgullo, cada perdón, cada egoísmo, cada acto de compasión, todo va dejando una huella. Y poco a poco, sin darnos cuenta, vamos construyendo nuestro mundo interior. Quizá por eso algunas personas hablan del cielo y del infierno no solamente como un destino futuro, sino también como una dirección que comenzamos a recorrer mientras todavía estamos vivos. Pero aquí aparece otra pregunta, y probablemente sea una de las más difíciles de todo este episodio. Si Dios ama a todos por igual, ¿permitiría realmente que alguien se perdiera para siempre? Durante siglos, esa pregunta ha dado origen a distintas respuestas. Algunas sostienen que sí, otras creen que el amor de Dios seguirá buscando al ser humano hasta el final. Y otras interpretan que muchas de las imágenes sobre el juicio deben entenderse desde un lenguaje simbólico. 3 caminos, 3 maneras de intentar comprender el mismo misterio. Y ninguno ha logrado cerrar definitivamente la conversación. Porque quizá la pregunta nunca fue solamente ¿qué ocurre después de la muerte? Quizá la pregunta es ¿quién decide ser antes de que ese momento llegue? Y esa, mis queridos tripulantes, será la siguiente etapa de nuestra travesía. Después de todo lo que hemos recorrido, creo que ha llegado el momento de hacer la pregunta que probablemente muchas personas han tenido miedo de formular. ¿Qué clase de Dios crearía un infierno eterno? No importa si eres creyente, si eres ateo, si todavía no sabes qué creer. Es una pregunta que merece ser pensada, porque la respuesta cambia completamente la imagen que tenemos de Dios. Si alguien cree que Dios es amor, entonces inevitablemente aparece otra pregunta. ¿Cómo puede convivir un amor perfecto con un castigo que nunca termina? Durante siglos, esta pregunta ha generado intensos debates. Algunos sostienen que precisamente porque Dios ama, también respeta hasta el final la libertad humana, incluso cuando esa libertad conduce a rechazarlo. Otros responden que un amor perfecto nunca dejaría de buscar a quien se ha perdido, que la misericordia siempre tendría la última palabra. Y también existen quienes creen que las imágenes del juicio eterno utilizan un lenguaje simbólico para expresar la enorme importancia de nuestras decisiones, no necesariamente para describir cada detalle de lo que sucede después de la muerte. Observa algo interesante. Las 3 posturas intentan proteger algo muy importante. La primera quiere proteger la libertad. La segunda quiere proteger la misericordia. La tercera quiere proteger el significado profundo del mensaje. Y ninguna de ellas nació porque las personas quisieran discutir. Nacieron porque todas intentan responder la misma pregunta. ¿Cómo puede existir al mismo tiempo la justicia y el amor? Imagina a un juez. Si nunca castiga la injusticia, ¿podemos decir que realmente existe justicia? Pero si jamás muestra misericordia, ¿podemos decir que existe compasión? Vivimos buscando un equilibrio entre ambas, y quizá por eso esta pregunta nos resulta tan difícil, porque incluso nosotros,
en nuestra vida diaria experimentamos esa tensión. Un padre corrige a su hijo, no porque deje de amarlo, sino precisamente porque lo ama. Pero también sabe que existe una diferencia enorme entre corregir y destruir. Entonces, ¿cómo entendemos la justicia de Dios? ¿Como la justicia de un tribunal? ¿Como la corrección de un padre? ¿O como algo que supera completamente nuestra capacidad de comprender? Quizá el problema es que muchas veces intentamos imaginar a Dios utilizando únicamente categorías humanas. Pensamos en jueces humanos, en padres humanos, en gobernantes humanos. Pero si Dios existe, ¿sería realmente comparable con cualquiera de ellos? Tal vez esa sea una de nuestras mayores limitaciones. Intentamos comprender lo infinito utilizando ejemplos que pertenecen a nuestra experiencia finita. Y aún así, seguimos haciéndonos preguntas, porque preguntar forma parte de nuestra naturaleza. Y quizá eso no sea una señal de falta de fe. Quizá sea una señal de que seguimos buscando. Pero todavía queda una última reflexión. Una reflexión que puede cambiar la forma en que hemos entendido todo este episodio. Porque quizá la pregunta nunca fue ¿qué hará Dios con nosotros? Quizá la pregunta más importante sea ¿qué estamos haciendo nosotros con la libertad que ya tenemos? Y esa, mis queridos tripulantes, será la última etapa de nuestra travesía. Hemos llegado al final de esta travesía. Y, curiosamente, comenzamos preguntándonos si el infierno es un castigo eterno o una consecuencia de nuestras decisiones. Pero después de recorrer este camino, quizá la pregunta ya no sea exactamente la misma. Porque descubrimos que detrás de la palabra infierno existen muchas interpretaciones, muchos símbolos, muchas preguntas, y ninguna ha conseguido cerrar definitivamente la conversación. Tal vez esa sea una de las primeras lecciones que podemos llevarnos hoy. Las preguntas más importantes de la humanidad nunca suelen tener respuestas simples. Durante siglos, filósofos, teólogos, científicos y creyentes han intentado comprender cómo pueden convivir la justicia, el amor, la misericordia y la libertad. Y todavía seguimos haciéndonos las mismas preguntas. Quizá eso no sea una señal de fracaso. Quizá sea una señal de humildad. Porque reconocer que todavía estamos buscando es mucho más honesto que fingir tener todas las respuestas. Pero quiero invitarte a mirar esta conversación desde otro lugar. Imagina que el cielo y el infierno no fueran únicamente un destino futuro. Imagina que fueran también la dirección hacia la cual caminamos cada día. Cada decisión va moldeando nuestro corazón. Cada acto de compasión nos convierte en una persona diferente. Cada acto de egoísmo también. Cada vez que perdonamos, algo cambia dentro de nosotros. Y cada vez que elegimos el odio, también cambia algo. Sin darnos cuenta, vamos construyendo la persona que seremos mañana. Y quizá esa construcción sea mucho más importante de lo que imaginamos. Porque todos, sin excepción, estamos siendo transformados. La verdadera pregunta es
¿hacia dónde? Nos estamos convirtiendo en personas capaces de amar, capaces de perdonar, capaces de reconocer nuestros propios errores, o poco a poco nos estamos encerrando en nuestro orgullo, en nuestro resentimiento o en nuestra indiferencia. Tal vez el juicio más difícil no sea el que alguien haga sobre nosotros. Tal vez el juicio más difícil sea el momento en que podamos ver con absoluta claridad la persona en la que decidimos convertirnos. Y quizá en ese instante comprendamos que cada pequeña decisión tuvo mucha más importancia de la que imaginábamos. No sé cómo es el cielo, no sé cómo es el infierno, y sería deshonesto decirte que tengo una respuesta definitiva. Después de miles de años, la humanidad continúa buscando, y probablemente seguirá buscando mucho tiempo después de que nosotros ya no estemos aquí. Pero sí creo algo. Creo que nuestras decisiones importan. Creo que la manera en que tratamos a quienes nos rodean importa. Creo que aquello que alimentamos cada día termina moldeando nuestro corazón. Y creo que vale la pena vivir una vida que deje más luz que oscuridad. Así que hoy no quiero despedirme dejándote una respuesta. Quiero despedirme dejándote una pregunta. Si cada decisión va construyendo la persona en la que te convertirás, ¿qué estás construyendo en este preciso momento? Y con esta reflexión llegamos al puerto de nuestra travesía de hoy. Gracias, mis queridos tripulantes, por navegar una vez más junto a este viejo capitán. Porque mientras muchos buscan navegar por aguas tranquilas, nosotros elegimos adentrarnos en aquellos mares donde nacen las grandes preguntas. Y créanme, no siempre encontraremos respuestas, pero cada travesía nos hará regresar siendo un poco más sabios de lo que partimos. Si esta conversación te hizo pensar, entonces el viaje ya valió la pena, porque ese es el verdadero tesoro que buscamos en este barco. No el oro, no la fama, no tener siempre la razón. Nuestro tesoro es comprender un poco más la vida, a los demás y también a nosotros mismos. Así que preparen el barco, ajusten las velas y no se alejen demasiado del horizonte, porque en nuestra próxima travesía nos espera otra pregunta capaz de poner a prueba muchas de las cosas que creemos saber. Hasta entonces, cuídense mucho y nunca dejen que el miedo les robe la curiosidad. Yo soy Barba Guía, y mientras exista un nuevo horizonte, seguiré navegando junto a ustedes. Hasta la próxima travesía.